Vamos a leer del 1 al 14, pero vamos a iniciar solo con el versículo 1. La palabra del Señor dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Señor, te damos gracias en esta mañana porque Tú has preparado este día para nosotros, Señor, y nos has colmado de bienes, Señor, y nos has bendecido tanto. Y hoy, Señor, vamos a estudiar juntos tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Queremos rogarte, Señor, que tú vengas hoy por medio de tu Espíritu Santo y puedas tocar nuestra mente, nuestro corazón, que nuestros oídos estén inclinados hacia ti. Y que podamos, Señor, no solo escuchar, pero atender tu consejo y permitirte, Señor, que tú trabajes en nosotros este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1955 hubo un grupo de misioneros jóvenes que viajaron a la selva de Ecuador para compartir el evangelio con un pequeño pueblo que en ese entonces era conocido como los Arca. Entre ellos se encontraba un misionero llamado Jim Elliot. Y usted probablemente haya escuchado esto, y si no lo puede buscar en redes. Jim Elliot, junto con el resto de sus compañeros, viajaron a Ecuador y sabían que este viaje era peligroso por muchas razones, entre ellas porque la etnia que con quienes querían encontrarse era una etnia notablemente hostil a la presencia de extranjeros. No duró mucho el viaje, porque el 8 de enero de 1956, unos cuantos meses después de que llegaron ahí, después de varios intentos de contacto entre los misioneros y la etnia de los Arca, los misioneros fueron asesinados por ellos. Y todo el mundo pensaba que ese era el fin, que ya nadie más se iba a animar a ir a ese grupo no alcanzado, que ese intento por compartir el evangelio había sido un fracaso. Pero ocurrió algo que fue muy inesperado para muchas personas, y es que algunos años después, las esposas de algunos de estos misioneros llegaron a ese lugar a vivir con esa misma tribu que unos años antes había matado a sus esposos. Y la historia es que después de un buen tiempo, la tribu entera terminó entregando sus vidas a Cristo. Y lo que inició como una tragedia, porque es una tragedia, asesinato es una tragedia, familias enteras fueron destrozadas por ese acto. Lo que inicia como una tragedia se convirtió en el inicio de un despertar, de un avivamiento, de un pueblo que no estaba alcanzado, que no conocían a Cristo. Algunos años antes, Jim Elliot había escrito una frase que hoy sigue siendo alguna de las más citadas entre la teología de la misión, y es: no es ningún necio quien entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y hoy, con esta idea de sacrificio, Hoy quiero que exploremos ¿cómo decirlo? Esta materia de la escuela de la fe en la cual usted y yo estamos inscritos, que constantemente el Señor está trabajando con nosotros. Es que si usted lleva algún tiempo en Cristo, usted ya se dio cuenta que quisiéramos que todo fuera maná cayendo del cielo, levantarnos en la mañana, ¿verdad? Como los israelitas, recoger en nuestras ollas el maná y agradecer al Señor, y que nada malo pase, y que todo marche sobre ruedas y demás. Pero estoy seguro que usted ya se dio cuenta que su fe es eventualmente probada. Y que solo después de una temporada en la cual nuestra fe es probada, experimentamos alguna bendición o alguna recompensa de Dios para nosotros. Quisiéramos que nuestra vida estuviera siempre en bendición, ¿no es cierto?
Anhelamos que no haga falta nada, anhelamos. Yo les decía de hace algún tiempo, yo anhelo el día que no haya goteras en casa, pero siempre hay. Y ya tapamos una y luego sale otra. Mire, hace algunos años Edgar García anduvo trepado por aquí arriba tapando algunas y unos cuantos meses, ni siquiera fueron años, unos cuantos meses después salieron goteras en donde no se había tapado goteras. Entonces, nuestra fe siempre será probada antes de ser recompensada, y es justo lo que le ocurrió a Abraham. Hoy estamos en medio de la vida de este hombre, el cual usted y yo conocemos. Leemos en la Biblia su historia y su fe y nos identificamos con él y podemos vernos en su vida. Abraham fue un hombre que fue probado una y otra vez. Y todos, cuando pensamos en Abraham, nos imaginamos el resultado final de su vida. Decimos: el padre de multitudes, lleno de hijos, murió a los 170 y tantos años, no solo con Isaac y con Ismael, que había sido el hijo anterior, sino que después encontró otra mujer centura y tuvo muchos más hijos. Y quisiéramos nosotros vivir en esa bendición. Todos queremos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Anhelamos ver las promesas cumplidas de Dios, pero pocos de nosotros tenemos claridad de que necesitamos pasar por el proceso de prueba que prepara nuestro corazón para recibir finalmente esas promesas cumplidas. Si Dios, hoy, el jueves estábamos en reunión los Cabets y estábamos leyendo la vida de Salomón, empezamos a leer la vida de Salomón, ese momento muy temprano en el cual Dios se le presenta en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Y yo les decía a los hermanos: a ver, sean honestos. Y les decía: sean honestos porque no quiero que respondan: no, sabiduría, nada. Si Dios se presentara hoy delante de ustedes y les dijera: lo que quieras te lo doy, ¿qué le pides? Y alguno de nuestros hermanos fue muy honesto y dijo: yo le pido un carro nuevo. ¿Está bien? Yo le pido una casa. Yo les dije: yo le pido al Señor tener resuelto mi retiro. Yo no quiero ser viejito y estar preocupado por eso. Muchos de nosotros queremos muchas cosas, pero si hoy Dios respondiera a todos esos anhelos que tenemos el carácter y el corazón suficientemente templado como para que las bendiciones de Dios que tanto anhelamos no nos abrumen y nos sobrepasen. Es una pregunta difícil y exige de nosotros mucha honestidad que luego no tenemos, para reconocer que aunque no nos gusta, la prueba, el dolor, las temporadas complejas a través de las cuales Dios nos agarra de la mano y nos dice: véngase mi hijo y va a pasar por aquí, son lo que templa nuestro corazón y nos prepara para recibir entonces las bendiciones de Dios, ¿verdad? Claro que cuando estamos atravesando el valle decimos: qué mala onda eres, Dios, ¿por qué haces esto? Y está nuestra mente y nuestro corazón lleno de muchos porqués y cuestionamos profunda y genuinamente al Señor, y algunos hasta nos enojamos con Él. Pero hoy quiero que exploremos la vida de Abraham en este momento en particular, cuando Dios le dice: Abraham, ven para acá, quiero que hagamos negocios tú y yo. La fe que nunca es probada, mis hermanos, jamás descubre su verdadera profundidad. La fe que nunca es probada jamás descubre su verdadera profundidad. Usted puede decir que es un hombre de fe, usted puede decir que es una mujer de fe, pero si jamás ha vivido una prueba en su corazón, ha habido un proceso del Señor, jamás va a poder experimentar realmente cuán profunda es la fe y la confianza que usted puede desarrollar en el Señor. Y quienes ya hemos pasado por momentos difíciles, sabemos que hay un antes y un después. Antes del momento, antes de la situación, antes de la prueba, antes de la angustia, nosotros éramos unos. Pero una vez que pasamos ese proceso y miramos hacia atrás, decimos: wow, ¿qué pasó? A veces no lo vemos nosotros, pero tu esposa y tu esposo sí lo ven. Y voltean y te dicen: Hugo, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya notaste que hace 2 años tú hubieras esto y esto y esto y esto, pero hoy, después de toda esta temporada,
tú reaccionas diferente, tú vives diferente, tu corazón está templado diferente, porque la fe que nunca es probada jamás va a descubrir su verdadera profundidad. Versículos del 1 al 5 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y aquí venimos en problemas. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo primero que sorprende de este pasaje, contrario a lo que muchos de nosotros podemos pensar, es que Satanás no aparece aquí. ¿Ya se dio cuenta? O sea, aquí no hay, el diablo se metió, aquí no hay, metió sus chanclas, su cola, sus cuernos o lo que sea. Este pasaje es Dios y su amigo Abraham, porque así dice la Biblia de él, mi amigo Abraham. ¿Cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham las cosas? Es Dios y su amigo Abraham en una conversación 1 a 1. De esas que a veces Dios quiere que tengamos, de esas que yo no sé usted, pero yo a veces me alejo un poquito de esas conversaciones y lleno mi mente y mi agenda de actividades y de ruido y de cosas, porque yo sé que en el momento en el que me meto en el lugar secreto con el Señor me va a decir: Hugo, véngase para acá porque tenemos que hablar. A veces no buscamos al Señor con la seriedad que debemos hacerlo, porque sabemos que en el momento en el que lo busquemos genuinamente nos va a decir: a ver, ya llegaste. Qué bueno que viniste, finalmente te estaba esperando. Llevo meses esperando que tomes un tiempo para buscarme. Ahora sí, hablemos. Este es uno de esos momentos. Dios le está diciendo a Abraham qué es lo que tiene que hacer. Y usa una palabra muy especial que se pronuncia más o menos así: nisá, que significa examinar, poner a prueba, para revelar lo que realmente existe adentro. No es una prueba para que Dios descubra algo. Él ya sabe todas las cosas. Esta es una de esas pruebas para que Abraham descubra cuánto confía en el Señor. Y el progreso que observamos en la vida de Abraham es muy interesante, porque por ejemplo en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, la Biblia nos enseña que Dios llamó a Abraham y le dijo: ven, sal de tu tierra. Y dijo: sí, fue, pero unos poquitos versículos después nos damos cuenta que Abraham dudó. En Génesis capítulo 16, cuando Dios le dice: te voy a dar un hijo y vas a ver que te voy a bendecir, revíselo en su Biblia y mire lo que hace Abraham. Abraham intenta ayudar al Señor y se mete con Agar, la sierva de su esposa, y la embaraza y nace un niño que no era el niño de la promesa, Ismael. En Génesis 20, Abraham, el hombre de fe, el viejón, el mero mero, miente porque quiere salvar el pellejo de que lo maten y que se queden con su esposa. Pero ahora en el 22 Abraham ya entendió. Y nos pasa así a usted y a mí, no lo nota, que nos pasa igual. O sea, yo leo esto de Abraham y yo digo: yo soy ese que duda, yo soy el que intenta ayudar a Dios, yo soy el que miente y que hace cosas y busca recursos que no son los correctos para poder como salvar el pellejo y ver que todo esté bien. Pero tiene que llegar un momento, mi hermano o mi hermana, en el que usted y yo, cuando Dios nos llame, simplemente digamos: aquí estoy. Sí, porque la última casi lo matan y hasta un pueblo entero vivió maldición a causa de eso, ¿no? Ya no discute, ya no negocia, ya no pregunta. Eso, mi hermano, mi hermana, se llama madurez espiritual. Cuando usted y yo negociamos, nos enojamos, nos emberrinchamos, decimos: no, yo no quiero, y caminamos en otra dirección, demostramos, y no necesitamos que nadie se dé cuenta, mi hermano. Usted y el Señor lo saben.
Porque por fuera podemos proyectar mucha madurez y entereza, pero por dentro, cuando Dios está trabajando con nosotros, que es donde realmente se está templando el corazón, ahí se nota si soy o no maduro. La madurez espiritual siempre reconoce, porque siempre se reconoce, porque disminuyen las explicaciones y aumenta la obediencia. Y Moriah, que es el monte en el cual Dios le llama a Abraham y le dice, vete a Moriah y ahí entrégame a tu hijo, representa ese lugar en el cual Dios nos lleva. Para Abraham era un lugar en específico, era un monte en particular. Para nosotros es más bien un momento, una temporada, una prueba, un lugar espiritual, si es que le queremos llamar de esa manera, aunque no sé si es lo correcto. Pero es esa prueba, ese momento en el cual Dios confronta nuestros afectos, hacia dónde se inclina nuestro corazón. Porque Isaac no solo es el hijo de Abraham, Isaac es una promesa cumplida. Isaac representa el futuro y el linaje de ese viejito. Isaac representa la esperanza que hay de que todas esas cosas que Abraham ha escuchado de parte de Dios finalmente un día se cumplan. ¿Y qué cree? Es justo lo que le pide el Señor. Me das a Isaac. Y me encanta, siempre me ha gustado estos versículos porque le dice, Isaac, tu hijo, tu único a quien amas. O sea, no hay modo de que entrégame a tu hijo y Abraham, Ismael, vámonos. No hay manera. Isaac, tu hijo, tu único a quien amas. Aquello que más amamos, mis hermanos, tiene el potencial de ocupar el lugar que solamente Dios merece. Entonces, si usted ama mucho algo, tenga cuidado y observe bien su corazón. Porque eso que usted, y está bien, o sea, no digo que esté mal, no digo que esté mal que usted ame a su esposa y a sus hijos, qué bendición, no digo que esté mal, ámelos mucho, pero no los ame más que al Señor, porque pueden ocupar el lugar de Dios en su vida, y aplica para la esposa y los hijos, pero aplica para un montón de cosas, algunas de ellas que pueden sonar hasta ridículas. Yo tengo un amigo que amaba tanto a su Derby, un carro, un Volkswagen, y estaba enamorado de su carro y lo equipaba y le compraba y le hacía tantas cosas, y finalmente la única manera en la que él pudo volver a Cristo, literalmente volver a Cristo, es deshaciéndose del carro. Entonces, todo aquello que amamos más tiene el potencial de ocupar el lugar que solamente Dios merece. Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 nos habla acerca de esa fe que es refinada como el oro. Entonces, pregunta, ¿está Dios enojado con nosotros cuando permite que experimentemos pruebas? Porque alguno de nosotros hemos tenido esa impresión probablemente. No, a lo mejor no lo verbalizamos, no lo dijimos, pero esa idea sí se pudo haber centrado en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué si yo le amo, si yo le sirvo, si yo le he entregado mi vida, si le he dado el control de tantas áreas y aspectos de mi vida, por qué entonces Él me mete o me toma de la mano y me lleva o me encamina a vivir esta temporada de prueba? ¿Acaso cometí un error? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no hicimos? ¿Qué no vimos? Y una serie de cuestiones que aparecen, ¿verdad?, en la mente y en el corazón, y el problema es que algunas de ellas se encarnan y producen amargura que empieza a inundar todo nuestro ser, y de pronto y no nos damos cuenta cuando ya estamos amargados, estamos expeliendo amargura por todos los poros, porque empezamos a preguntarnos, ¿será acaso que Dios se enojó conmigo? La ira del Señor llegó sobre mí. Traje juicio. Yo recuerdo estas palabras de un compañero pastor que enfrentó una situación difícil por una serie de malas decisiones que él tomó, y unos cuantos meses después alguien en su familia tuvo una tragedia y falleció. Y él en el funeral de esta miembro de su familia, él decía, es que yo soy el culpable porque yo traje juicio sobre mi familia por las malas decisiones que he tomado. Y algunos de nosotros hemos pensado eso, hermano. No toda prueba significa que Dios esté enojado con nosotros. Muchas veces solamente significa que confía
en la obra que Él está haciendo en nosotros. Y si yo hoy me encuentro atravesando un tiempo de prueba, mi hermano y mi hermana, recuerda, no estás ahí porque Dios se enojó. No estás ahí porque Dios esté castigándote, no estás ahí porque el Señor sacó la vara y dijo, ahora sí, aquí está el Álvaro, vámonos a darle con ganas, ¿verdad? No, amado, el Señor no es como nosotros reaccionamos así, a veces digo, yo no sé usted, pero a veces los hijos, ¿me entiende, va? ¿O soy el único? No están hoy y no están transmitiendo, ¿verdad? ¿Sí están transmitiendo? Sí. Bueno, a veces los hijos nos sacan canas verdes, ¿verdad? Y a algunas ocasiones nosotros en ira hemos reaccionado y hemos empezado a disciplinarles. Y entonces pasamos una prueba y pensamos, seguro me porté mal, seguro el Señor se enchiló y por eso agarró la vara y me dio y se ensañó conmigo. No, hermano. Él, nuestro Dios, es un Dios amoroso, que tiene nuestra vida como un plano completo y que sabe el principio y el final y sabe que para llegar a este final necesitamos pasar por ciertas cosas. Y la buena noticia de todo esto es que no nos avienten y dicen, órale, váyase en camión a ver si llega. No, Él va con nosotros, Él nos acompaña. Él nos acompaña. Entonces, mi hermano y mi hermana, recuerde, cuando estamos en prueba, la fe que nunca es probada jamás va a descubrir qué tan profunda puede ser. La segunda idea que le comparto el día de hoy. La obediencia que cuesta más es la que produce la oración más profunda. ¿Es fácil obedecer al Señor? Piénsenlo un minutito. ¿Es fácil obedecer al Señor? Bueno, depende. Depende de qué es lo que nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? Pero normalmente, cuando Él empieza a trabajar con nosotros y nos dice, obedéceme en esta situación, y casi siempre, a mí me gusta que sea Él el que lo hace en nosotros, porque cuando es Él nos arrincona bien sabroso el Señor, ¿verdad? Y son pasos muy sencillos algunos de ellos. Algunos de nosotros luchamos mucho, por ejemplo, el día que nos teníamos que bautizar. Llegó la oportunidad y nos dijeron, bautízate, y dijimos, no. Y le sacamos. Algunos de nosotros, el día que el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros y en nuestro manejo de nuestras finanzas y nos dijo, diezma. ¡Ay, no! ¿Es mucho dinero? ¿Para qué lo quiere? Es mío, me sirve para muchas cosas. No, ¿verdad que sí? Porque la obediencia que cuesta más es la que va a producir una adoración más profunda y más genuina. Cuando el Señor nos acorrala, ¿sí? en algo y está pidiéndonos que empecemos a obedecer en esa situación, hermano, hermana, ¿duele? Sí. ¿Batalla? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Pero algo va a pasar en nuestro corazón después de ese trato, que se va a dar cuenta usted, mi hermano, mi hermana, que su confianza, su certeza de la presencia del Señor en su vida y su respuesta en devoción al Señor va a ser diferente. Adora al Señor diferente uno que no ha tenido que entregarle nada al Señor, que uno que ha pasado por esos procesos de trabajo del Espíritu Santo en el que el Señor mismo nos ha pedido, vente, esto quiero. Y tú dices, no, es lo que más amo. Ok, ahí está. Y algo pasa en nuestro corazón. Verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Quiere decir que el Isaac estaba fuerte, ¿eh? O sea, no era un niño de 7, 8 años, flaquito, ¿verdad? Que nomás cargara su mochila y se cansa cuando va caminando, ¿verdad? No, era un tipo fuerte. O sea, asumimos que Isaac no era un chiquillo, era un muchacho de 18, 17, 19 años, trabadón pues, fuerte, capaz. La puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, ¿qué pasó? Y él le dijo, he aquí el fuego, tú traes la antorcha, he aquí la leña, yo estoy cargándola, pesa. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham
respondió: Dios proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, que es lo que significa es que agarró piedras grandes y las acomodó él mismo, las cargó, tomó cada una de ellas, hizo una pila de piedras suficientemente grande para poner un animal ahí sacrificado. Y compuso la leña, quiere decir que tomó todo lo que tenía cargado Isaac y lo colocó de la manera apropiada, como una cama suficientemente grande para que un animal de 1 año estuviera ahí puesto, una bestia de 1 año, de unos 100 kilos más o menos ahí. Y dice el final del verso 9, y aquí se pone muy intensa la cosa: y ató, ¿a quién? A Isaac, su hijo, y lo puso sobre la leña. Es que todos somos jovencitos, nuestros jovencitos no están. Pero, a ver, ata a Emanuel, a ver si se deja. Emanuel es el hijo de nuestra hermana Carla, es uno de los pianistas, usted lo conoce, que es uno de los hermanos, de los muchachos que tocan el piano. ¿Cuánto mide Emanuel? Unos 70 más o menos. ¿Cuánto pesa? Pues unos 75 kilos más o menos, ¿verdad? A ver, amárrelo y póngalo ahí y déjelo ahí. Es que hay demasiadas cosas que si yo me traslado con mi imaginación al lugar con las cuales estoy luchando. La primera de ellas es: ¿qué mirada tendría Isaac para ver a su papá haciendo eso? Sí, si yo, se me va el corazón cuando uno de mis hijos, el más grande, sale al Seven que está fuera de la colonia. No imagino la cantidad de conflictos que están teniendo, que está pasando tanto Abraham, que está haciendo eso, como Isaac, que lo está permitiendo. Los versículos son sumamente detallados, porque estos versículos hablan de la leña, del fuego, están ellos dos solos. ¿Qué le preguntaría? ¿Le preguntaría algo Isaac al papá sobre lo que está haciendo? ¿Qué tipo de explicaciones le podría dar en medio del silencio, en medio del monte donde no hay nadie más que ellos dos? Y sabe Isaac que lo que sigue es que su papá agarre el cuchillo y le corte el cuello y derrame la sangre en ese lugar, y luego encienda fuego y el fuego consuma totalmente el cuerpo de Isaac, su hijo. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Pero la respuesta de Abraham: Dios se proveerá de cordero. Y es una palabra que usted conoce, porque sé que usted ha leído ese pasaje. Yahweh Jireh significa literalmente Dios verá. En la mentalidad hebrea, ver significa actuar. Dios va a ver la necesidad y va a intervenir en esto, mi hijo. La obediencia de Abraham alcanza un punto culminante cuando Abraham mismo ata a su hijo Isaac. Y ahí es donde nuestra fe es probada, porque pensamos que la fe es una cosa inmaterial, una cosa invisible que alguno de nosotros tiene, no todos, ¿verdad? Especialmente los que tienen muchos años en Cristo, esos tienen mucha fe, y cuando nos hace falta vamos con ellos, ¿verdad? Si le decimos: oye, hermana Juanita, por favor, usted tiene mucho en Cristo y mucha fe, ore por mí y ayúdame, porque a usted Dios sí le escucha, ¿verdad? Eso es lo que pensamos que es la fe. La fe no consiste solamente en venir a la iglesia y ser piadosos y creer las promesas. Consiste en obedecer cuando esas promesas que Dios nos había dado parece que están encima de un altar de piedras y leña a punto de ser consumidas. La adoración no es cantar solamente, es rendir todo lo que somos, especialmente lo que nos cuesta más trabajo rendir delante del Señor. Para Abraham, rendir al Señor, literalmente entregar en sacrificio, en holocausto a su hijo, era el golpe más duro y más contundente contra sí mismo. No tendría cara para regresar con Sara, su mujer, después de eso. Pero cuando usted y yo hacemos eso, entregamos y obedecemos, algo en nuestra adoración y en nuestra devoción con el Señor cambia. La tercera idea que le comparto el día de hoy: quien coloca todo en las manos de Dios
siempre descubre que Dios sí se provee. Quien coloca todo en las manos de Dios siempre descubre que Dios sí se provee. Y me encanta porque algunos de ustedes, y yo los conozco, dijeron sí. Y dijeron sí porque yo sé que ustedes han colocado en las manos del Señor una situación irreparable, imposible de resolver, y ya han visto a Dios trabajar en ello. Verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Ay, finalmente una voz del cielo, ¿verdad? Si yo soy Abraham, digo: ay, te tardaste, o sea, ya está, si viste, ¿verdad? Que ya está a punto. Dios es misericordioso, ¿verdad? Y claro que lo digo de manera jocosa, pero más de alguna vez usted ha visto a Dios responder y usted dice: híjole, yo pensé que esta vez sí no ibas a responder. Yo pensé que esta vez sí nos íbamos a quedar sin. Hace unos días un hermano me estaba platicando un testimonio que me conmovió mucho. Dice: yo me quedé sin trabajo y mi niña chiquita, abrimos el refri, no teníamos nada, y mi niña viene con mi esposa y me dice: mami, quiero un lonche de jamón con mayonesa. Y dice, abrí el refri y literalmente no había nada. Y empieza a llover, dice, y un aguacero de esos como los de hace unas semanas aquí en la ciudad. Dice, y en medio del aguacero, pastor, no me lo va usted a creer, pero en medio del aguacero, yo estaba arriba en mi cuarto, pues lidiando con Dios y enojado, y mi esposa estaba abajo, y se oye la puerta, y abre mi esposa la puerta, y un fulano con 2 bolsas de mandado que le dice: el Señor me dijo que te trajera esto, y le da, en medio de la lluvia, le da las bolsas de mandado, y se va, y ya no sabe nada de él. Y me dijo, y ese día mi niña comió su lonche de jamón con mayonesa, como lo querría. Más de alguna vez hemos dicho: ya se acabó, ¿verdad? Bueno, aquí está Abraham respondiendo: heme aquí. Otra vez, fíjese que cuando vemos a Dios responder así, a lo mejor esa es la mejor manera en la que podemos responderle, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, heme aquí. Y dijo, verso 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuándo le gusta a Dios intervenir en nuestras vidas? En el momento preciso, cuando solo Él sabe que debe intervenir, ni antes ni después. Dios, ¿qué pasó? Pues es muy milagroso, hizo aparecer un carnero ahí por casualidad. Algunos hemos vivido eso, ¿verdad? Casualidades, ¿verdad? De carneros que aparecen ahí y por Dios, o sea, yo volteé ahí y ahí no había nada. Y luego hubo algo, es Dios. Encontramos uno de los nombres más hermosos del Señor. El Señor provee, Dios provee. Significa literalmente Dios ve anticipadamente la necesidad y prepara la respuesta antes de que nosotros lleguemos a ello. Abraham llegó a ese monte pensando que iba a perder a su hijo y salió de ahí reconociendo un nuevo nombre de Dios. Y ese es el efecto que tiene la prueba en nuestras vidas. Porque llegamos a ese lugar pensando que vamos a perder una parte de nosotros y salimos de ese lugar reconociendo a Dios de una manera diferente. Las pruebas en la fe nos acercan y revelan algo nuevo acerca de nuestro Dios. Cuando usted ve a Dios obrando y responder, Dios deja de ser Dios, el Dios que voy el domingo a Coinonía y levanto las manos y le canto, y se convierte en mi Dios, quien me acompaña y está conmigo. Fíjese que Moriah es el mismo lugar donde unos cuantos siglos después construí Jerusalén. Y en ese monte donde Abraham recibió este encuentro milagroso con el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo, en ese mismo monte, unos cuantos siglos después, otro hijo fue entregado, nada más que este no fue sustituido. Este sí fue entregado y fue muerto. Y este relato de Génesis apunta directamente hacia Cristo.
el hijo que no cargó leña, cargó una cruz, y el hijo que ese sí fue entregado. No hubo sustitución para él. De hecho, la Biblia dice que él es la sustitución nuestra, a través de quien nuestras vidas fueron finalmente redimidas. Amado, amada, yo no creo que el día de hoy Dios te esté pidiendo que vayas y subas al cerro de la silla con alguno de tus hijos cargando leña y que estando allí en el monte tú lo entregues en sacrificio. Pero estoy seguro que a más de alguno de nosotros el Señor nos está pidiendo algo y que ese algo lo entreguemos en un altar. A lo mejor son planes, a lo mejor es alguna expectativa de futuro que tú tienes, alguna relación o amistad. A lo mejor en algunos casos es el orgullo que está mal dirigiendo nuestra vida y nuestras decisiones. A lo mejor en algunos casos es esa seguridad que nos permiten ciertas cosas y ciertas licencias que nos damos, que nos hacen sentir en un lugar seguro, pero que tú sabes que no son tan correctas y necesitas entregárselas. Alguno de nosotros quizás es algún sueño que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón y el Señor hoy te dice, ya basta, entrégamelo, ponlo en el altar. La pregunta de la historia de Abraham e Isaac no es qué estás dispuesto a perder, es más bien, ¿confías en Dios incluso cuando no entiendes lo que Él está haciendo? La fe, mis hermanos, a la cual usted y yo aspiramos a alcanzar y a desarrollar, consiste en conocer a nuestro Dios que nos guía en el camino. Y que cuando llegamos a ese monte y somos llamados a ser obedientes en eso que Él nos está pidiendo y estamos dispuestos a obedecer, entonces existe la posibilidad de que nos encontremos con Dios de una manera diferente. Capaz y subiendo al monte hay un carnero atorado por los cuernos, listo para sustituir eso que tú y yo ya le entregamos al Señor. Porque eso es muy importante decir, mis hermanos. Porque Abraham le entregó a Isaac al Señor mucho antes de que agarrara el cuchillo y lo matara. Él estaba dispuesto, él en cuanto emprendió el camino, él sabía, es tuyo, Señor. Nuestro Dios es Jehová Jireh. Nuestro Dios ve y anticipa y provee para nosotros. Quiero concluir con 3 ideas que le quiero recomendar que las considere el día de hoy. La primera de ellas, identifica tu Isaac. Identifica tu Isaac. Pregúntale al Señor qué persona, qué proyecto, qué posesión, qué expectativa puede estar ocupando el primer lugar en tu corazón y entrégaselo al Señor. Identifica tu Isaac. La segunda es obedece. Obedece el siguiente paso, aunque no veas el final del camino. Abraham recibió instrucciones un día a la vez. Le dijo, levántate y vete, y se fue con sus cosas y sus siervos. Pero días después dice, ahí es donde vas a entregar, y se fue solamente él con Isaac. Hermano, hermana, no siempre tenemos la foto completa de las cosas. Quisiéramos tenerla. Quisiéramos saber lo que voy a hacer hoy, mañana y dentro de 2 meses y dentro de 5 años y dentro de 25 que me esté jubilando. Pero no lo sabemos. O si alguien aquí sí sabe la fórmula, ayúdenme por favor, porque quisiera tenerla. No la tenemos, no sabemos qué va a pasar. Obedezca al Señor día a día. Y si hoy el Señor le pide algo, dígale, sí Señor, aquí está. Y si mañana el Señor le dice, ahora quiero esto, dígale, sí Señor, aquí está. Obedezca el siguiente paso, aunque no veas el final del camino. La fe madura se demuestra en la obediencia cotidiana. La fe madura se ve claramente en el hombre y la mujer de fe que saben que el que tiene el control del futuro es el Señor y no yo. Y la tercera idea que le comparto hoy, recuerda las provisiones pasadas de Dios. Recuerda las provisiones pasadas de Dios. Porque mire, cuando Dios nos pide a Isaac, se nos va la vida por el Isaac, y está bien. Pero el Salmo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Solemos pensar solamente, me estás quitando todo lo que me has dado, Isaac. Y no es cierto.
Hay una lista a veces difícil de contar de beneficios y de bendiciones que Dios ya te dio y que te pertenecen. Y te está pidiendo una cosa, sí, que duele, sí, que se te está yendo la vida en ello, definitivamente. Pero no olvides el resto de las provisiones de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tenemos presente el resto de las provisiones de Dios en nuestra historia personal, cada una de ellas ha sido un milagro de Dios respondido para ti. Cuando yo recuerdo todo lo que Dios me ha dado, a lo mejor hoy yo no he visto un milagro, pero hace 2 años, hace 3 años, hace 9, hace 12, hace 15, yo sí he visto a Dios actuando. Haz memoria de las ocasiones en las cuales el Señor proveyó en el momento preciso, porque esos recuerdos van a fortalecer tu confianza en las pruebas presentes y futuras. Estábamos pasando creo que la primera Navidad que íbamos a estar juntos, Lorena y yo, cuando nos casamos. Y nosotros, al igual que todos los recién casados, bueno, yo creo que todos los recién casados, no sé, a lo mejor alguno aquí cuando se casó ya tenía un fideicomiso y una casa de 3 millones de pesos a su nombre, ¿verdad? Y 2 carros. Pero en el caso nuestro no teníamos muchas cosas y estábamos pasándola financieramente difícil. Y entonces, llegaba Navidad y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Y a mí me hablan de un lugar y me dicen: pastor, venga por favor, porque le vamos a regalar un pavo. Yo recuerdo que ese día le dije, me hablaron y me dijeron que iban a dar un pavo. Y me dijo, pues ve. Y le dije, ¿qué voy a hacer con un pavo? Me dijo, pues hacerlo. Ahí voy yo al lugar, ¿verdad? Donde me iban a dar el pavo, y llegué yo feliz, ¿verdad? Con mi pavito a casa de mis suegros. Y recuerdo que mi suegro me dijo, ¿y ese cómo se hace, Hugo? Le dije, no tengo idea, pero vamos a cenar pavo esta Navidad. Recuerda las provisiones de Dios. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios está siendo bueno contigo? Sí, y la estás pasando difícil, seguramente, pero Él ha sido fiel. Y si hay un Isaac que te está pidiendo, hay una lista de bendiciones que te deben recordar a ti que Él ha estado presente siempre y que va a seguir presente en tu vida. Ponte de pie conmigo, por favor, y oremos al Señor. Hay 2 cosas que yo quiero orar el día de hoy. Si hay un Isaac que el Señor que tú ya sabes que el Señor te va a pedir o que te está pidiendo, yo quiero orar por ti, mi hermano, mi hermana, pidiéndole al Señor que te dé la fortaleza para dar los pasos necesarios para entregarle al Señor lo que sea que te esté pidiendo. Y mi segunda oración hoy es: si estás pasando un tiempo de prueba, ya estás ahí, ya estamos caminando en el proceso. Yo quiero orar para que el Señor se muestre fiel y tú puedas ver a Dios Jireh proveyendo justo lo que necesitas, justo en el momento preciso. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy mis muchachos están allá, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y escuchando cuán necesario es depender del Espíritu Santo, porque tú quieres hacer cosas con ellos, Señor, pero ellos necesitan buscarte genuinamente. Y hoy nosotros, el resto de tu iglesia, estamos aquí buscando tu rostro y escuchando tu palabra, Señor, y reconociendo, Señor, que tú estás aquí y que tú, Señor, estás fortaleciéndonos, Señor, en medio de la prueba. Yo ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas que están escuchando tu espíritu y que están empezando a ser incomodados, Dios, para entregarte a su hijo, su Isaac, su único, a quien aman. Para algunos puede ser un trabajo, para algunos está siendo un estilo de vida, para algunos es un proyecto, un negocio, para algunos quizás una relación, no sé. Pero yo ruego, Señor, que mis hermanos y hermanas puedan identificar su Isaac. Y ruego, Señor, que al hacerlo tengan ese corazón inclinado hacia ti, que les permita, Señor, entregarte en sacrificio vivo, santo y agradable sus vidas mismas, Señor, en el nombre de Cristo.
Yo le voy a pedir por favor que con mucho respeto tome la mano o ponga su mano en el hombro de su hermano que está junto a usted, porque quizá alguno de nosotros ya estamos caminando por el monte Moriah y estamos desesperados. Empiece a pedirle al Espíritu Santo que pueda trabajar y pueda obrar y tocar el corazón de su hermano o de su hermana con sus propias palabras, por favor. Dígale al Espíritu Santo: Señor, tú lo conoces, tú la conoces, Señor. Ven, toca su corazón, Señor. Quizá está pasando un tiempo de mucha angustia, Señor. Ayúdale, ayúdala, Señor. Tú le conoces, Señor. ¿Qué hay oculto delante de tus ojos? Nada, Señor. ¿Qué hay, Señor, que podamos esconderte? Nada, Señor. Sabes la angustia que mi hermano o mi hermana está viviendo. Es más, sabes la que yo estoy viviendo ahorita, Señor. Espíritu Santo, ven hoy sobre nosotros y fortalece y consuela, Señor, nuestro corazón, de modo, Dios, que podamos confiar completamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. En este tiempo de prueba, Señor, recuérdanos tus provisiones pasadas. Recuérdanos, Señor, que ayer y antier y el año pasado y hace 2 años y hace 5 años, Señor, tú estuviste presente, realmente estuviste ahí, Señor. Lo que somos hoy lo somos porque hace un tiempo, Señor, tú obraste milagrosamente en nuestras vidas. Señor, yo confío que lo vas a hacer otra vez. Yo confío que tú vas a volver a trabajar. Yo confío que tú vas a volver a sanar. Yo confío que tú nos vas a levantar, Señor. Tú vas a cambiar ese diagnóstico, Señor, y vas a permitir, Señor, que yo y los míos, Señor, podamos estar bien. Y si no lo hicieras, Señor, yo como quiera confío en ti, Señor, porque ayer fuiste fiel y yo sé que hoy vas a seguir siendo fiel, Señor. Incluso, Señor, si no nos sanas, incluso si no respondes, Señor, como yo quisiera, incluso si no obras como yo espero, yo como quiera voy a confiar, Señor, porque tú eres Dios fiel, bueno, Jehová Jireh, mi proveedor, ese que ve en anticipo y que respondes antes de lo que yo pudiera imaginar, Señor. Qué bueno que preparaste nuestro corazón hoy a cantar, Señor. Eres más grande de lo que imagino, Señor. Puedo confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Yo creo, Dios, que tú estás obrando en ellos como lo estás haciendo en mí y en mi esposa y en mi familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Elevemos nuestras manos al Señor. ¿Qué le parece, iglesia? Y démosle gracias al Señor en este día. Eres bueno, Señor. Eres digno, santo. Podemos confiar en ti, Señor. Que hay oculto a tus ojos nada, Señor. Nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos.